Muy buenas tengan todos los que están ahora mismo en sintonía con este panel que forma parte de las jornadas del 19º Festival de Teatro de La Habana, que en la edición correspondiente a este año, por las razones que ya sabemos debido a la pandemia, que lamentablemente sigue dejando sus secuelas entre nosotros, tiene características especiales y se está organizando a partir de encuentros online o por transmisiones televisivas. Este año el festival está dedicado a una de las más grandes figuras de la escena cubana, la maestra, actriz y directora Berta Martínez, cuyo aniversario de nacimiento estamos también recordando en esta cita. Y por eso hemos querido organizar un panel con personas que tuvieron cercanía con esta gran figura, que trabajaron junto a ella, que vieron sus espectáculos, que fueron sus alumnos y que pueden dar hoy un testimonio y un perfil muy cercano a lo que Berta Martínez fue sobre la escena y en la vida. Berta, una actriz nacida en Yaguajay, que se fue forjando poco a poco en el teatro de arte de los años 40 y 50 y que empezó a ganar mucho prestigio a partir de su relación con directores como Francisco Murín en Prometeo, en el Patronato del Teatro, y que sobre todo a partir de los años 60, tras un paso también interesante por la televisión cubana, se convierte ya en una figura esencialmente teatral. Desarrolló una poética escénica muy propia, donde el actor, el valor del texto, la luz y el concepto del diseño eran fundamentales en todo lo que aportó. Berta fue una directora que supo manejar con una cuerda extraordinaria lo trágico, por ejemplo, cuando trabajaba sobre las piezas de Federico García Lorca, pero también tenía un sentido del humor que le permitió acercarse a la herencia del teatro bufo, a nuestra idiosincrasia, y demostraba así también esa versatilidad que reconocían en ella cuando la veían sobre el escenario sus espectadores, por ejemplo, al asumir a Lala Fundora, el personaje emblemático de Contigo Pan y Cebolla, la obra de Héctor Quintero, al que ella dio un rostro sencillamente inolvidable. Y por eso hemos querido llamar a este panel Contigo, Berta Martínez, para acercarnos a la imagen que ella nos dejó como actriz y como figura del teatro. Para ello, vamos a estar hablando hoy con el crítico, teatrólogo y actor Roberto Gassio, con la actriz Miriam Learra y con el actor y director Fabricio Hernández. Así que todos ellos servirán para evocar a Berta, traerla a este espacio teatral y espero que no nos haga pasar una de las suyas, ella que era una directora tan rigurosa. Así que, buenos días, Gassio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tú estás acá, entre otras cosas, porque tienes el privilegio de haber visto a Berta Martínez actuar y también desempeñarse como directora prácticamente a lo largo de toda su carrera. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes como espectador de la actriz Berta Martínez? El primer recuerdo que tengo de Berta Martínez fue a los 16 años, en el año 1957, cuando mi madre y yo acudimos al Teatro de Morín, al Teatro de Adela Escartín, que estaba a pocos pasos de Morín, en Prado. Prado 60. Prado 60, pero ese día no había función. Entonces nos dimos cuenta que había a unos pasos otra sala. Llegamos allí y allí sí había función. No conocíamos a Morín, ni a Berta, ni nada de eso. Entramos a ver esa obra. Ya yo había visto unas cuantas obras en Thalía, en Arlequín, en otras salas del momento, pero me quedé estupefacto, vamos a decir. No tengo palabras para decir que la verdad que yo vi en aquel escenario con Berta Martínez, el difunto señor Pic, junto a otra gloriosa actriz, Ernestina Linares, y el muy profesional Manuel Pereiro, fue algo asombroso. Era una anciana dominante que la había subyugado, había dominado toda la vida de su hijo, lo hacía un infeliz, igualmente a su nuera, y que se abanicaba todo el tiempo vestida de negro, y era una mujer muy dura, muy terrible. La obra era una obra de posguerra, con las luces muy difusas, una obra oscura, europea, un buen juego de luces, lo que yo recuerdo. Yo todavía no era ni alumno de la academia, ni estudiaba teatro, ni nada de eso. Y lo que también me impresionó mucho, había como 5 o 6 personas nada más en el teatro, y entonces cuando terminó la obra
Adolfo de Luis, que estaba en el público y que yo había visto en una revista bohemia por una caricatura de Juan David, y me dijo, ay, ese es Adolfo de Luis. Se acercó al escenario, ella vino hacia proscenio, y me quedé más asombrado todavía, tener una mujer joven. Yo había tenido tener una anciana de verdad todo el tiempo. Y bueno, yo no la conocía, no fui a saludarla ni nada, me fui del teatro, pero además hay que contar que ella dice que ella fue también codirectora de esta apuesta. Y ganó el premio compartido con Morín. Ganó el premio compartido. La apuesta fue lo mejor que yo vi de toda esa época de la salita. Lo que a mí más me impresionó y que yo sé que había una verdad muy grande allí fue esa obra. Entonces pasó el tiempo, pasó Un águila por el mar. Ya yo estaba en la Academia de Arte Dramático y estaba trabajando en Fuentevejuna, dirigida por Modesto Centeno, y entonces un actor de esa obra me habló para que fuera a Santa Juana de Bernard Shaw, que estaba ensayando Berta en el Palacio de Bellas Artes, porque hacía falta personas para los coros. Entonces estaba el coro de la corte para la investidura del Delfín y estaba el coro de todos los curas, obispos, y el juicio final de Santa Juana. Y entonces en el coro de la corte recuerdo que trabajé junto a Marta Valdés, que era mi pareja, y también fue muy impresionante, porque en el primer acto era una doncella campesina con ropas de época. Ella se mandó a hacer una coraza completa, de metal dorado, o parecía dorado, era un metal, que lo hizo Julián, un famoso modisto que trabajaba con Morín, junto con Andrés García, eran sus dos grandes diseñadores. La escena final era patética, porque esa mujer lloraba de una manera terrible. Y lo que también me impresionó mucho fue que había un actor que no era nada conocido, era un actor de televisión, pero que tenía un momento muy emotivo en la obra, y ella, parece que él tenía dificultades. Ella llegó por atrás, se le pegó, lo agarró y le hablaba al oído por detrás mientras él estaba diciendo este texto, para involucrarlo, para llenarlo de tensiones internas, de emociones, para llenarlo de vida. Ella, ya desde esa obra, me di cuenta, porque es una obra de muchos personajes, que para ella, el último figurante era el primer actor. Ella trabajaba a todo el mundo por igual. El último de una cola o de un escenario, para ella lo trabajaba y le daba motivaciones, y le daba explicaciones, y le daba... Porque una cosa que quiero decir, me parece que era una directora que te sugería mucho, te estimulaba constantemente, no te imponía. Lo primero que ella decía, que hasta la última obra que yo hice con ella, fue Las Leandras, lo decía, que primero había que tener el sentido de lo que tú ibas a decir, si era afirmativo, si era negativo, si era interrogativo, que el sentido básico, y después que venía el subtexto, de acuerdo a la situación dramática del personaje. Para mí fue una experiencia muy interesante, y de su humanidad debo decir una cosa: durante esas funciones, un domingo explotó algo en La Habana Vieja, un elemento de la contrarrevolución del momento, y las puertas del teatro se estremecieron, hubo que interrumpir la función. Todo el mundo salió para muchas partes, y yo era muy joven, tenía 19 años, era muy tímido. Yo no sé, yo no era amigo de ella, pero sin embargo ella se ofreció a llevarme a mi casa. Siempre ella tuvo como una corriente de simpatía, una química que uno no sabe por qué nace, pero nace porque es hacia mí. Sí. Bueno, Roberto ha hablado de las características que Berta tenía como directora de actores, y quien la recuerda sabe que era muy puntillosa, que era muy rigurosa, que al mismo tiempo que era capaz de crear imágenes que funcionaban como prácticamente tableau vivant en sus espectáculos, donde cada elemento compositivo del diseño era muy importante y donde había mucho valor en, por ejemplo, si un actor, por ejemplo, sostenía un farol o estaba incorporando un determinado elemento en escena, eso tenía que estar muy bien controlado. Sin embargo, eso no enfriaba el trabajo que ella tenía con sus actores. Y cuando, por ejemplo, llega el primer Festival de Teatro de La Habana, ahora que estamos en la edición 19ª, Miriam Learra gana uno de los premios de actuación de ese festival
por su trabajo en Bodas de Sangre, que es uno de los espectáculos emblemáticos de la trayectoria de Berta y que se estrenó en 1979. ¿Qué recuerdos tiene Miriam Learra de la directora Berta Martínez? ¿Qué te puedo decir? Mira, yo conozco a Berta en el año 68, yo no la conocía de antes. Yo, del 63 al 67, yo no estaba en Cuba, yo estaba en Checoslovaquia estudiando, y cuando regreso me incorporo a Teatro Estudio y allí conozco a Berta. En aquel momento ella estaba terminando de hacer, o estaba haciendo Contigo Pan y Cebolla, ese personaje emblemático de ella que yo me quedé fascinada. A partir de entonces, yo empecé a trabajar con Berta, empecé en Don Gil de las Calzas Verdes. Don Gil de las Calzas Verdes es una obra para mí muy querida, porque nosotros empezamos haciendo improvisaciones. No sabíamos qué se iba a hacer con esa obra, ni a dónde iba a parar, pero empezamos a hacer improvisaciones y bueno, los actores a veces somos muy vanidosos, en general somos vanidosos. Y Berta tenía una cosa muy linda, que era cuando ella le iba a dar una indicación a un actor en específico, o sea, no de la puesta, ella no lo decía en público. Ella te llamaba a un lado, te hablaba y te decía lo que tú tenías que hacer. Y además era muy exacta para dirigirla a los actores. Yo recuerdo una cosa que no tiene nada que ver con ella como directora, que yo estaba haciendo Contigo Pan y Cebolla, no, La Casa Vieja, creo, yo no sé. Yo estaba haciendo una obra, yo tenía que salir, la dirigía Estorino. Ajá. Yo tenía que salir a la ventana y dar un grito. Yo todos los días me quedaba ronca. Y Berta un día fue a ver la función y me llamó y me dijo: a ti lo que te pasa es que no estás respirando. Óyeme, palabra santa. A partir de entonces más nunca yo me volví a quedar ronca. Y yo no estaba consciente de eso. Sin embargo, ya te lo señalaba. Tenía un espíritu muy exacto para lo que... Y entonces Berta, aparte de ser una excelente directora, era una excelente pedagoga. Ella sabía muy bien por dónde llevar al actor para obtener lo que ella quería. Y entonces yo creo que eso realmente, yo creo que pasará a la historia como una de las actrices más importantes. Exacto. Entre las puestas que Berta crea para Teatro Estudio está en efecto Don Gil de las Calzas Verdes, y poco a poco ella, que había comenzado su carrera como directora con el difunto Don Pic, poco a poco va evolucionando en un trabajo que pasa por La Casa Vieja de Estorino, que se estrena en el 64, pero poco a poco, ya en los años 70, empieza a experimentar, empieza a ir eludiendo una imagen más realista del teatro, va despojando de elementos la escena, va concentrándose más en el actor, va a una esencia más poética, si se quiere, de la escena. Y es lo que vemos en su florecimiento en Bodas de Sangre y también luego en otras puestas suyas, como Macbeth, La Zapatera Prodigiosa y también La Aprendiz de Bruja, que fue un momento muy particular en su carrera, y luego ya en el periodo final, cuando hace su tributo al teatro cubano, al bufo, al género chico, con La Verbena de la Paloma y con Las Leandras. Es decir, que era una directora que tenía capacidad para mover todos estos rangos. En el caso particular de Bodas de Sangre, ¿recuerdas alguna anécdota en particular? Mira, es que tú me preguntaste por Bodas de Sangre y yo me fui por otro lado, pero en fin. Bodas de Sangre fue para mí una obra muy importante, porque yo hasta ese momento había hecho más que todo personajes de comedia. Habíamos hecho mucha comedia con Héctor Quintero, en fin. Y me consideraban una actriz de comedia. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer Bodas de Sangre, que Berta me dio la posibilidad de hacer La Mujer de Leonardo, que no era. Y para mí fue excelente porque yo pude demostrar que yo era una actriz, no sencillamente una actriz de comedia. Y Bodas de Sangre fue para mí una de las obras más queridas. Bueno, me gané un premio de actuación por él, por esa obra. Y yo creo que, en fin, Bodas de Sangre, no, ahora sí no me acuerdo ninguna cosa. A lo mejor dentro de un ratico me acuerdo, pero ahora no me acuerdo de ninguna anécdota que te pueda contar. Hay muchas, por ejemplo, quienes trabajaron en la obra siempre me cuentan que Berta había impuesto como ley que cuando terminara la obra no se saludaba. Cierto. Los actores se quedaban en una imagen fija
y el público aplaudía a rabiar hasta que se fuera el último espectador, no se podían mover. Así mismo es, así mismo es. Eso fue. Y la obra se presentó en varios países, se presentó en Europa, se presentó en España, en Portugal, en países del este, de los socialistas de aquel momento, y hay muchas anécdotas acerca de cómo los actores sufrían infinitamente porque la obra era muy ovacionada, el público se quedaba, el público no se iba y los actores de pie allí aguantando y aguantando. Así mismo, eso es verdad. Y bueno, era un elenco en el que estaba no solo Miriam, estaba Hilda Huates, estaba Adolfo Obrador, estaba Pancho García, estaba Isabel Moreno. O sea, era un lujo verdaderamente ver ese espectáculo. ¿Cómo recuerdas tu Boda de Sangre, Roberto Gassio? Boda de Sangre. Es que yo quisiera hablar de la magnificencia de Berta en cuanto a mover todo un espectáculo donde los actores eran parte de la escenografía. Exacto. Eso lo hizo en varias de sus puestas. Con los mantos negros. Sin embargo, no había cabos sueltos en cuanto a la acción dramática misma y en cuanto a la situación dramática de los personajes. Esto nunca estaba vacío, es decir, no había cabos sueltos, como yo he visto en otros espectáculos de muy buena factura, pero donde esto ha faltado. Ella todo lo conjugaba. Yo lo he dicho, la factura del espectáculo, la belleza, la plástica, porque trabajaba mucho con los cuadros y revisaba mucho la práctica de los grandes pintores universales en los cuales se inspiraba, y hay una escena final de Bodas de Sangre que está la Pietà. Exacto. Y está la escena de los dos muertos al final. Está basado en obras plásticas, pero es que te atrapaba por el todo y por las partes, vamos a decir, por cada uno de los momentos, pero también por el encanto conjugado de la espectacularidad que hay que aclarar mucho, que nunca estaba vacía, porque ella tenía un concepto para un movimiento extraño, raro, diferente, cualquier cosa de esa, ella tenía siempre una justificación, una explicación detrás, y yo creo que esto es lo que la hizo también una gran directora conceptual, de aquellos que son conceptuales, que no son tantos en la historia de nuestro teatro, pero ella está entre esos. Exacto. Eso, está entre esos. Y bueno, a mí la obra me fascinó, me gustó mucho, me llenó como imagen viva. Yo creo que ella fue... Bueno, hay una obra de Roberto Blanco también que fue muy importante, Yerma y Mariana. Pero junto con Roberto, ella ahondó todavía más, llegó más lejos, hizo más obras de Lorca. Fue una especialista de Lorca y así fue reconocida en Europa. Vidas y Liunas, el crítico ruso. Yo lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora. Yo creo que Berta no solamente es una gran directora cubana, sino latinoamericana y universal. ¿Por qué no universal? Sí, fue reconocida por esta obra Bodas de Sangre al máximo nivel internacional, como lo fuera Vicente con La Noche de los Asesinos en Europa. Son dos directores que realmente colmaron las expectativas de sus profesiones y de la representación. Cuba tiene que estar orgullosa de haber tenido personas así en la cultura. Tenemos que, y la memoria de Berta no puede perderse, igual que la de los otros grandes. Pero por eso yo agradezco mucho al Consejo de las Artes Escénicas que haya hecho este panel y haya dedicado el festival a Berta, porque Berta es de las grandes de verdad de la cultura cubana y del teatro cubano. Yo quisiera hablar de La Ronda. Ella trabajó en La Ronda, como yo creo que Miriam estaba en Europa, claro. Entonces. Yo vi esa puesta. O sea, yo regreso de Checoslovaquia y se estaba poniendo La Ronda y Berta hacía la esposa. La esposa. Bueno, hay los trabajos de Berta en la actuación. Primero que todo, hablarte de la cadena de acciones. En Contigo Pan y Cebolla, la cadena de acciones, al poner en cada uno de los actos la comida de manera diferente, de acuerdo a los estados de ánimo y a la situación dramática, porque ya al final se queda ahí el marido solo, pero al principio hay como una especie de esperanza, de optimismo, de la alegría familiar de todos los días, de la cotidianidad, y en el segundo acto es una situación muy tensa por el problema del dinero que no se acaba de encontrar y que el refrigerador que ella compró tiene que deshacerse de él, desgraciadamente. Y entonces cada una de las maneras de poner la mesa era diferente. Ella nos lo explicó una vez en una clase que dio en Elisa,
cuando yo estaba estudiando teatrología, y bueno, todo el mundo sabe esta historia, pero El perro del hortelano, en la cual trabajó, yo estuve como un mes en los ensayos, porque la obra estaba empezada cuando yo llegué, pero yo vine del grupo de Adolfo de Luis para allá, y ella, yo no sé cuántas veces ella subió y bajó aquellas escaleras que serpenteaban en la escena. Con un traje de cola. Con un traje de cola. Y ahí quiero decir algo, anécdotas que yo sé que debo decir, que Andrés García, que fue maestro mío en la Academia de Arte Dramático de vestuario, de historia del traje, mejor dicho, nos dijo una vez, a mí siempre se me quedó grabado, que las dos actrices que mejor llevaban el vestuario de época eran Berta Martínez y Violeta Jiménez. Y es verdad, pero la cantidad de veces que ella subió y bajó aquella escalera, la manera de... Hay que recordar que ella es de origen campesino, de Yaguajay, la forma en que ella llevaba el personaje, las maneras de mover sus manos, muy elegantes y muy cortas y refinadas, siempre no de una manera amplia, ni no de acuerdo a la época. Esa es la verdadera actriz, el verdadero actor, el que camina como la época, el que mira como la época, el que piensa como el personaje de la época. Entonces, el movimiento era virtuoso, y también ella tenía una voz muy particular, ronca. No creo que tenía una voz muy rica como otras actrices, sin embargo ella hacía de ella lo que le daba la gana. Por ejemplo, en esta obra ella obtuvo matices dulces, sinuosos, porque ella estaba enamorada locamente de su secretario, pero su sentido de la corte no le permitía expresárselo, ni podía aceptarlo como marido, hasta el final, que sabemos que él era un joven rico, y entonces sí pudo aceptarlo. Pero la manera en que ella hablaba, usó los registros más dulces, más suaves, transformó completamente su manera de decir. Y a mí me llamó también la atención años después que hubo una reposición donde ella terminó una semana, hoy domingo, El perro hortelano, para la semana siguiente, el jueves o viernes, empezar Contigo pan y cebolla. Y era increíble, decía, esto que se dice es verdad, es la misma actriz, con la misma voz, con el mismo físico, son dos personas completamente diferentes. Pocas veces yo he visto cómo una persona se transforma de una cosa en otra, y es porque además el actor trabaja con sus mismos recursos, con su persona. Vicente decía que nunca deja de ser él, pero el problema es que ella asumía todo lo del otro, el otro que iba a interpretar, lo asumía, lo hacía suyo, y entonces era ella y el personaje. Pero las posibilidades de ella en esa situación, en esa época y con esa manera de ver la vida, etcétera, etcétera. Era una estudiosa profunda, tanto de la actuación como del trabajo con los actores. Se dice, por varios actores que formaron parte de Teatro Estudio, bueno, siempre había algunos mitos. Por ejemplo, había personas en ese grupo que eran verdaderamente legendarias, Raquel, por ejemplo, y la propia Berta. Y entre algunos que formaron parte de Teatro Estudio en esa época de gran esplendor, se decía que Raquel era una actriz que le decía al personaje, ven, y que Berta se arrastraba hacia el personaje, que ella utilizaba toda su energía, luchaba por llegar al personaje hasta hacerlo prácticamente suyo, que había en ella esa fuerza por dominar a ese carácter hasta hacerlo completamente suyo. Y ya que hablamos de Raquel y hablamos de Berta, es imposible no recordar que estuvieron juntas en Madre Coraje y sus hijos, un montaje donde justamente, sin poder hacer uso de su voz, Berta se convirtió en una presencia extraordinaria al interpretar a la hija muda de la protagonista. Bueno, lo que pasó ahí fue que Berta, con un personaje que era secundario, ¿no? Realmente estuvo a la par de Raquel en las consideraciones críticas y los análisis posteriores a la puesta en escena. Y la forma en que ella resolvió la escena final, cuando van a matar a alguien. Van a atacar el pueblo. A unos campesinos. Y ella se sube al techo de la casa. Ella lo ve de lejos, se sube y toca el tambor. Tocando el tambor, ella quiere avisar para evitar aquella desgracia. La angustia
además los sonidos, yo creo que ella incorporó sonidos casi animales. Guturales, sí. Guturales que eran casi de un animal herido, de un animal que estaba atacado. Y ella era una actriz que también tocaba mucho el patetismo, era muy patética y muy profundamente dramática. Entonces esta escena atrapaba a todo el mundo y era un colofón para la obra muy grande. Los trabajos de ella, sin comparaciones, estuvieron a la par, una que llevaba la obra completamente y la otra que en sus momentos también hizo un trabajo interesante en La Reina de Fuenteovejuna, que era más corto, pero bueno, solamente una persona de una gran preponderancia, de una gran presencia, podía hacer a la reina Isabel de Castilla. Y esta también fue una extraordinaria apuesta de Vicente Revuelta, de las mejores de su carrera, de las mejores, de verdad. Si hay 2 o 3, entre esas está ella. Y también ella asombró ahí. De la ronda, yo quería decir también la cadena, la sensualidad que ella logró y el refinamiento de aquella mujer que llegaba y la estaba esperando el amante porque ella venía a engañar a su marido con un jovencito. Entonces ella llevaba con un manguito, una cosa que se llama un manguito, sí, que se mete las manos en él, se despojaba de él, iba al espejo, se le tocaba el maquillaje, se quitaba algunas de las joyas. Ese trabajo era exquisito de su llegada y después que ella ya se dirigía al personaje. Ese trabajo era bordado también y está muy lejano de ella en todo sentido, en todo sentido. Por eso me parece que como actriz fue una actriz de un diapasón amplísimo, de una versatilidad también muy grande, es una actriz que caracterizaba algo que se ha perdido a veces ahora, que los actores siempre son ellos mismos, vestidos de esto y vestidos de lo otro, y entonces quisiera hablar de la última obra que ella hizo, que fue una época muy difícil para mí, por un familiar que estaba enfermo y murió, y yo llegué a esa obra porque yo estaba ensayando otra obra allí, el actor que hacía Porras dejó el papel, y entonces me llamaron rápidamente, de ahora para luego, para que yo fuera a la obra. Yo me sentí muy feliz de volver al escenario de la Ubres de Blanc con un buen personaje y con Berta como directora. En Las Leandras. En Las Leandras. Exacto. En Las Leandras. Y hacía Porras, que es el dueño del colegio. Y quiero decir una anécdota para mí muy interesante. Bueno, el primer texto que dije me lo rectificó en cuanto a sentido. Me dijo, no, esto es así afirmativo, esto es así, la cadena, la línea es así, pam, pam, pam. Ya no me dijo nunca más nada, pero sí me interrumpió un día para decirme desde el público, y yo lo guardo con un cariño. Me dijo, tú estás hablando con tu hija. Yo estaba hablando con mi hija, algo intrascendente, algo que no tenía gran importancia de momento. Pero me dijo, pero yo quisiera que tú la miraras y pensaras, pobrecita, qué bruta es. Y yo dije, Berta, pero tú me estás pidiendo una doble acción. Estoy haciendo una acción y tengo otra que hacer. Y eso no es fácil. Y me dijo desde el público, tú lo puedes hacer. Mira, yo me erizo. Esa mujer siempre tuvo confianza en mí, siempre, pero es que ella trabajaba con el estímulo. Ella yo no recuerdo en ningún momento, por lo menos conmigo, de enojo, de duda, de nada. Ya después retirada, pasaba por la esquina de su casa y nos poníamos a conversar, porque además a ella le gustaba mucho hablar. El teatro era su pasión, su vida, hablar de teatro, todo alrededor del teatro. Vivió para el teatro, plenamente todo el tiempo. Y Las Leandras, realmente también otra cosa que me llamó la atención, como ella trabajó la luz en Las Leandras. El actor, nosotros teníamos una situación, ¿no? Yo, con un personaje dado, pero yo tenía que caminar, todos los actores también, caminar y caer en luz, porque había un cambio, casi en una escena había como 3 o 4 cambios, y era a través de los pasos. En el apagón
ya yo llegaba al nuevo lugar. Es decir, que era una directora de una gran tecnificación del trabajo, pero lo cual no podía permitir el vacío actoral, el vacío de la situación dramática, todo eso, no. Pero sin embargo, había que estar muy consciente de los aspectos técnicos que había que cubrir. Esto mismo pasó en Don Gil de las Calzas Verdes. Yo recuerdo que ella le dijo a un actor: ¿tienes las manos subidas como si fuera una mata de plátano? No, aire, energía, lo veía todo. Era extenuante, los ensayos de Don Gil de las Calzas Verdes eran extenuantes. Y hay algo muy simpático que también quisiera decir. Un día la gente estaba muy agotada. La primera actriz de la obra dijo: yo voy a almorzar porque ya es muy tarde, son las 2 de la tarde. Y entonces los del coro nos quedamos, la verdad, no nos fuimos. Y ella dijo: yo tengo que coger los mandados y todas esas cosas, pero no importa, estoy creando, y mientras estoy creando no importa lo que tenga que comer, no importa lo que tenga que pasar. Es decir, que los ensayos empezaban a las 9 de la mañana, se terminaban a las 6 de la tarde. Y con la Leandra fue por el estilo, era por el estilo. Yo estoy muy feliz de haber trabajado en esa última obra, la última reposición de las Leandras que ella hizo, y guardo un cariño muy grande. Yo quiero decir que junto con Adolfo de Luis, Berta Martínez son mis dos seres más queridos, que los llevo en el corazón para toda la vida, a los cuales les agradezco infinidad de cosas. Son los teatristas más queridos para mí. Miriam, para decirte adiós en esta conversación, también vamos a hablar un poco de ese último periodo, porque tú formaste parte del elenco de La Verbena de la Paloma. Sí, cómo no. En efecto. ¿Cómo fue el proceso para hacer que una compañía que no hacía teatro musical cantara y disfrutara el proceso? Bueno, yo disfruté mucho La Verbena de la Paloma, igual que disfruté Leandra, porque exacto, yo no tengo voz de nada, pero me gusta cantar. Y soy afinada, según me dice a mí Marta Valdés. Entonces, mira, eso fue poco a poco, porque pasó igual, empezamos a jugar con la obra, no había una cosa precisa de lo que tenía que hacer, y poco a poco fue surgiendo eso. Y como decía Gacio, Berta era una persona que te atrapaba. Es decir, yo a quien más le agradezco de teatro, de mi formación como actriz, es justamente a Berta Martínez. Ella me enseñó todo. Yo estudié en Checoslovaquia, aquí también estudié, pero Berta tenía una facultad de transmitirte lo que tú necesitabas para actuar. Exacto. Eso es algo que no lo tiene todo el mundo. Ahí son excelentes actores, pero no te pueden transmitir eso. Entonces, La Verbena de la Paloma, nosotros fuimos con La Verbena a Rusia, exacto, a la Unión Soviética. Sí, claro, recuerdo que el viaje. Y aquello fue excelente, o sea, la reacción, y nosotros ninguno cantábamos, pero todos éramos musicales. Claro. Y de ahí surgió que Marta, que es otra persona excelente en lo suyo, pudiera trabajar con todos nosotros y nos llevara a esa puesta en escena que para mí fue emblemática, realmente. Bueno, es que estábamos hablando de una actriz que fue, como hemos dicho ya aquí también, una excelente profesora. Y por eso quiero traer acá al panel a Fabricio Hernández, de la compañía Verde Blanc, en la cual Berta estuvo durante los últimos años de su vida, para hablar de cómo la maestra Berta Martínez logró, durante el espacio de tiempo que ocupó en esa agrupación, no solo rescatar algunos de los éxitos que ella había tenido con Teatro Estudio, sino también forjar en nuevos talentos la pasión por el teatro que tanto la caracterizó. ¡Ya está la comida! ¿Me estás oyendo? Que si me estás... Señor, pero habrá tenido valor de marcharse al cafetín dejando la puerta abierta. ¡Ay! Y sin haber terminado los porceguíes. Cuando venga me oirá. Me tiene que oír. Pero qué hombres son los hombres. Pero qué abusadores, ¡ay, qué fresquito! ¡Ay, qué primor de rebaño! Lo que es a mí me echarán las ovejitas. ¡Uy, mira esa tan
chiquitica que casi no puede caminar. ¡Ay! Y aquella tan grandota que la quiere pisar y nada. Pastor, asombrado! ¿No ves que te pisan la oveja recién nacida? ¡Mucho! ¡Me importa muchísimo! Claro que me importa, como no me va a importar. ¡Bruto! Señor, ¿pero dónde habrá ido este hombre desnortado? Pues si tarda siquiera 2 minutos, como yo sola, que me basto y me sobro. Y con la comida tan buena que he hecho. Mi cocido con patatas de la sierra, 2 pimientos verdes, pan blanco, un poquito de magro de tocino y arrope de calabaza con cascarita de limón por arriba. Que lo que es cuidarlo, pero lo que se llama cuidarlo, lo estoy cuidando a mano. ¿Estás disgustada todavía? Primorcito de su vecina, ¿dónde va? Tú no me regañarás, ¿verdad? No. Porque a mi madre, que algunas veces me pega, la quiero 20 arrobas. ¿Y a mí? A ti te quiero 32 y medio. ¡Ay, pero qué precioso! Ay, a ver. Yo venía a decirte una cosa que nadie quiere decir. Ve tú, no, que va, ve tú, no, ve tú. Y nadie quería. Y entonces que vaya el niño. Dijeron, porque era una notición que nadie quería dar. Pero dímelo pronto, ¿qué ha pasado? No te asustes que de muerto. ¡Anda! Mira esa baterita. ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¿No tienes un sombrero? Es amarilla con pintas azules y rojas. Y qué sé yo. Pero niño, ¿qué quiero decirme? Cállate y habla en voz baja. Lograrás que se No, que se escape. espanta, si no. Ay, dame tu pañuelo. Toma. ¡Ay, lograrás que se escape! Mariposa, carita de rosa, luz de candil. Mariposa, ¿estás ahí? ¡Sí! Ah, no, eso no va. ¡Ay, ahora! Ay, no te quiero ver. No ¡Que se quieres dejarme escapa! volar. ¡Que se escapa! ¡Corre! ¡Ay! ¡Niño! Es verdad, pero yo no tengo la culpa. Pero acabámoslo de decir, ¿qué ha pasado? ¡Anda! Mira, zapaterita. Tu marido, el zapatero, se ha ido para no volver más. ¿Cómo? Sí, eso he dicho en mi casa antes de montarse en la diligencia. Que lo he visto yo. Y nos encargó que te lo dijéramos. Y ya lo sabe todo el pueblo. Esto no es posible. Esto es posible. No es posible, yo no lo creo. Sí que es verdad. No me regañes. Y me da tal pago. ¡Ay, me da tal pago! Que se te caen las horquillas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué va a ser de mí sola en esta vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Venid a verme, cascantes! ¡Comadricas! ¡Por vuestra culpa ha sido! Mira, mejor te callas, ¿eh? Mejor te callas. Que si tu marido se ha ido es porque no lo querías, porque no podía ser. ¿Qué? Lo van a saber ustedes mejor que yo. ¡Lo quería! ¡Claro que lo quería! ¡Qué pretendientes buenos y muy riquísimos he tenido! Y a ninguno le he dado el sí jamás. ¡Ay, pobrecito mío! Pero qué cosas te habrán contado. Repórtate, mujer. Repórtate. ¡No me resigno! ¡No me resigno! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un refresco! ¡A montar en la cabeza! ¡Acude, señorío! ¿Dónde acude, señorío? ¡Ay! ¡Para la sangre! El paño de tus vestidos, el paño de tus vestidos. ¡De zarzaparrilla! ¡La venga es mejor! ¡De matita! ¡Venga que se pone! ¡Vecina! ¡Vecinita! ¡Zapaterita! Fin del primer acto. Durante los últimos 20 años de su vida, después del estreno de Las Leandras, Berta ya no estrenó ningún nuevo espectáculo. Se mantuvo, sin embargo, dando clases magistrales, dando conferencias al elenco de la compañía Hubert de Blanc, a la cual se había integrado, y para ese elenco también
rescató en distintas reposiciones espectáculos que habían sido parte de su gran currículum como directora. Se rescataron en ese momento La Zapatera, se rescató Bodas de Sangre, se rescató también La Casa de Bernarda Alba y se hicieron, por ejemplo, varias temporadas más de La Verbena de la Paloma y de Las Leandras. Pero nunca dejó de ser la maestra Berta Martínez. Y son también recordadas las sesiones en las cuales Berta se aferraba a un tema, digamos el Teatro de Lorca, y podía estar hablando horas de los significados y de los conceptos de todo lo que ella había encontrado en el dramaturgo español que tan querido le era. Entre los agujeros negros de la historia del teatro cubano está lamentablemente la pérdida de Las Bodas de Sangre que Berta Martínez dirigió para la televisión y que fue un proceso que por sí solo ya merece un capítulo aparte. Pero por suerte, en el escenario de la Sala Hubert de Blanc estaban aún presentes las imágenes que ella había creado para este espectáculo teatral y dejó una determinada interrogante, una señal de estímulo a personas que se reconocen hoy como sus discípulos, como por ejemplo Carlos Alberto Cremata, director de La Colmenita, un grupo del cual ella también fue muy cercana, y en Fabricio Hernández, a quien reconoció como uno de sus discípulos dentro de la compañía Hubert de Blanc. ¿Qué recuerdo tienes tú de esa mujer tremenda que fue Berta Martínez? No, son muy buena la introducción y la pregunta. Son recuerdos increíbles, definitivos y decisivos en el camino que uno va a tomar cuando es todavía joven y está definiendo rutas, ¿no? Conductas o definiendo la vida futura, a qué se va a dedicar y estas cosas. Yo recuerdo la primera vez que fui al Hubert de Blanc a ver un ensayo. Yo no trabajaba, no estaba en este medio y era, como tú dices, un ensayo de Bodas de Sangre. Y fue increíble la potencia, el impacto, la impresión muy positiva que causa ese texto, por supuesto, las interpretaciones y sobre todo el trabajo y la guía de Berta, sus indicaciones. Yo venía estudiando por mi cuenta porque me gustaba aproximándome al materialismo dialéctico y algunas otras partes de la filosofía y ella utilizaba mucho se apoyaba, tenía un fondo muy sólido precisamente en la dialéctica y entonces me conecté muy rápido. Es como te decía, una impresión decisiva. Y en los dos planos de su quehacer, tanto el propiamente artístico como el de trabajadora, como el de guía, líder de un colectivo, porque su experiencia, sus conocimientos y su trayectoria se lo permite, ¿no? Y en esos dos planos, una impresión muy favorable durante todo el tiempo que estuve a su lado, ¿no? Pero en esos primeros instantes son decisivos. Para hacerte una anécdota rápido que grafica, o explica muy bien lo que te estoy diciendo, ese mismo día, primer día, estoy ahí mucho tiempo, ¿no? Y ella está trabajando a Carmen Florian, ¿te acuerdas? En La Novia. Y está en la escena, segundo acto, con Mayra Mazorra en la criada, y está en el momento que abre cofre, que está decidiendo que viene la boda, y tiene sus conflictos internos ese personaje, porque quiere hacer una cosa y no puede, por toda la presión que conocemos de la historia, ¿no? Y ella tiene que abrir el cofre y decir no sé qué, y hace un comentario, no me acuerdo cuál, la criada le dice, niña, ¿qué tú estás diciendo? Porque está hablando de Leonardo, y ella dice, no, son nublos. Ahí para Berta y empieza a trabajarle ese texto, 3, 4 palabras. Vamos, Carmen, no sé qué, por aquí y por allá, indicaciones increíbles, profundas, sutiles, exactas, ahí con ella, posible, tú lo sabes mejor que yo. Puede haber estado ahí 1 hora o 1 hora y pico en ese texto, con esa actriz y con Mayra. Y yo miraba eso, bueno, me gustaba, ¿no? Y entendía. Pero ella sube y baja al escenario, dando indicaciones, casi que cuando baja dice, vamos, y ahí mismo Carmen dice, son nubes, no, y sube y le va diciendo con mucho conocimiento, ¿no? Y en una de esas baja y me ve, soy un intruso en ese ensayo. Se acerca muy bajito y me dice, ni te vayas a pensar que es fácil lo que yo le estoy pidiendo. La ves ahí, a esa actriz, mucho rato. No te confundas pensando que ella es incapaz y que no puede. Lo que pasa es que está en un nivel superior y estoy pidiéndole cosas que ella puede hacer y que todos los actores que están ahí haciendo personajes son de primerísimo nivel. Tú estás aquí por primera vez y puedes estar pensando, contra ella no sabe hacer lo que dice. No, y lo va a hacer muy bien como todos ellos. Entonces eso es una lección de ética, de solidaridad, de cuidar a sus actores, a sus compañeros, ante un intruso que soy yo que estoy viendo eso. Y ya eso, como tú me preguntabas, son las cosas que te van marcando. Otra cosa importantísima relacionada con lo artístico, pero no propiamente artístico,
es su pasión por hacer crecer a las personas y atender y recibir, como estaba diciendo Bacio, a los trabajadores en general del teatro, como personas, no como trabajadores. Es decir, preocuparse por su superación artística, pero también por su superación personal, sobre todo los más jóvenes y la gente que está un poco perdido, que está encontrando su camino, su destino. Y eso es destacable, muy destacable, creo que a la par de todas sus conquistas y todos sus éxitos artísticos, también cómo es capaz de llevar al hombre, ¿no?, al actor, a ponerlo en contacto con su potencial, a destacar, a despertar y aumentar la autoestima de cada cual, a decirle a cada persona, independientemente del rol que cumpla dentro de un montaje, ¿no?, o del teatro, lo valioso que es por lo que hace, por cómo lo hace, para él y para los demás. Cómo puede esa persona, a través del trabajo que hacemos, ser un contribuyente a la sociedad. Y esas son cosas, aspectos muy profundos, que no son propiamente artísticos, pero que te forman, te llevan, te estimulan. Y es una ética de trabajo, una posición ante el mundo, una actitud ante la vida y ante el trabajo, que de verdad, que no solamente complementa, decide lo que uno forma y seguir un camino. Sí, porque en el caso de Berta, el rigor era algo fundamental en su actitud. Un rigor ante la vida y ante la escena. Y en ese sentido se complementan perfectamente las dos partes de lo que uno puede hoy pensar en ella cuando la recordamos tanto como persona, como actriz, como directora. Y también era, como se ha dicho aquí, una actriz que pensaba desde la cultura, desde un profundo conocimiento teatral. Y, como tú mismo has dicho, cuando se presentó Bodas de Sangre por vez primera, ella aclaró que le había interesado el drama en su dimensión poética, en su dimensión lírica, pero que lo había desmenuzado en función justamente de las tensiones sociales que estaban por debajo de lo que Lorca había propuesto en el papel. Y el propio Vidas y Lunas, el crítico del cual hablo aquí, Roberto Gassio, cuando vino a Cuba, vio el espectáculo y se fascinó, recuerdo que le había preguntado a Berta de dónde venían las asociaciones que ella había creado, las metáforas que formaban parte de la apuesta, y Berta mencionó a Meyerhold, que es el gran nombre del teatro ruso, que lamentablemente terminó de manera muy trágica, pero ella fue a esa fuente, a esa idea del teatro teatral, para reconformar una idea que no se limitaba a Lorca de pandereta y de paño rojo con el que muchas veces nos aturden. Ella sabía que detrás de toda esa capa de verbo había una verdad y era capaz de forjar actores dentro de esa dimensión. O sea, era una actriz y una directora que te obligaba a llevar a una nueva dimensión. Y yo creo que eso se echa mucho de menos. Exactamente, lo mismo que estás diciendo, con una persona, un artista con un fondo grandísimo, ideoestético, con una fuerte ideología, y que escoge en estos textos más, para decirle, de dramas y tragedias más serios, ¿no? Escoge precisamente un autor como Lorca, que en la época que Lorca escribe esto no puede ser, como se dice, directo por todo lo que estaba pasando en su país, pero Berta capta increíblemente no, exactamente lo que pienso yo y piensa ella, lo que quiere denunciar Lorca, como tú dices, que tiene 20.000 valores esa obra, de todo tipo, pero una de las cosas principales es la rigidez de esa sociedad de esa época, la estupidez, el falangismo, todas las concesiones esquemáticas de la sociedad, sobre todo muy fanática desde el punto de vista católico. Por eso esa apuesta es con movimientos rectilíneos, ángulos rectos, el color, la superficie óptica del espectáculo. Es que claro, entonces cuando una persona como ustedes, ¿no?, los especialistas la ven y el público en general lo capta, a lo mejor no lo puede desmenuzar o analizar, pero los especialistas sí, y se dan cuenta que tiene un trasfondo y que le llega un plano de lectura y de entrega artística y expresiva a todos los espectadores, porque unos se van con la historia, unos se van y con estas cosas y pueden llegar más allá, pero lo importante es captarlo y poder transmitirlo al elenco que está trabajando con ella, porque siempre respetó al actor y al público, pero al actor como un producto, como que su trabajo tuviera un carácter cultural, humano, intelectual. La intelectualidad del actor, muy importante para ella. Es un artista, es un creador. Y tiene que tener, como decía Stanislavski y Brecht, que se empatan ahí, un súper objetivo con cada trabajo que haga. Como decía ella, un planteamiento lo más importante. El actor, te estoy diciendo cosas así que muchas que uno ha aprendido, ¿no? El actor no es un fin, su interpretación no es un fin, es un medio para lograr un fin. Esto que estás diciendo, una transmisión de un mensaje, sea el carácter que tenga ese mensaje, sea lúdico, sea místico, sea esotérico, sea político, sea el que sea. Y el actor tiene que estar conectado en consecuencia, en concordancia con todo lo que quiere decir. Y ese es el análisis de Lorca, lo que dice el crítico que estás mencionando. Y bueno, y todos los críticos como ustedes que se dan cuenta de todo su trabajo, sea en estas obras que estamos hablando o sea en
en los otros géneros. Lo que resulta incuestionable es que sin Berta Martínez no se puede hacer la historia del teatro cubano moderno. Ella aportó un determinado grado de sensibilidad y junto a Vicente Revuelta y Roberto Blanco y otros grandes nombres, es de esos artistas que tentaron lo imposible, que trataron de llevar la escena cubana a un grado que no se limitara a lo costumbrista, a lo folclórico, aunque formaban parte también de esa cultura y aprendieron de ella, sino que siempre pudieron poner frente al espectador una realidad mucho más intensa. La escena es una realidad llevada a un gran punto de intensidad y Berta supo hacerlo brillantemente, tanto como actriz como directora. Queda mucho por decir de ella, queda mucho por decir de su trabajo como pedagoga, de sus investigaciones acerca del método actoral. Tenía una tesis completa sobre eso y ojalá se rescaten los papeles y el legado donde ella dejó esa especie de esbozo de una teoría de la actuación, de un acercamiento a la técnica actoral, porque fue una mujer que nunca dejó de ser teatral. Alguna vez dije que ella narraba con la luz y yo creo que hoy podemos decir, ahora que nos falta físicamente, que Berta narraba el teatro desde Berta Martínez. Hacía un teatro que se parecía a ella, que tenía su dimensión, que tenía su perfil y sobre todo su fuerte personalidad, y eso quizás es lo que más echamos hoy de menos hoy cuando hablamos de Berta Martínez. Un teatro donde los directores se parezcan tanto a sus puestas que extrañamos tanto su teatro como la persona. Y no quiero cerrar esta conversación con un tono patético, ni trágico, ni mucho menos. Creo que el que hoy estemos hablando de Berta Martínez significa cuánto le debemos, cuánto la recordamos y cuánto aún más podemos hacer para que Berta Martínez siga con nosotros. Muchas gracias.